un orden, según el orden de Melquisedec, rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo, y que nos lleve a lo que es ser llenos del Espíritu Santo y comenzar a hablar con denuedo. Y que aun cuando el enemigo no tiene ninguna potestad sobre la iglesia, porque ya fue vencido, para reconocer este atributo, porque si ustedes siguen leyendo también nos habla de otro discípulo o de otro líder. 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí subrayelo, está pronunciado. Amén. Vamos a dar inicio, mis hermanos, a la palabra del Señor para este día. Voy a invitarles que en una palabra de oración podamos dar inicio a esta exposición en las Escrituras. Señor, estamos muy agradecidos porque nos has permitido adorarte. Estamos muy agradecidos porque nos has dado la salvación eterna. Y estamos muy agradecidos porque nos has dado de tu palabra día a día. No ha escaseado, Señor. Y tenemos el reconocimiento, Señor, de que ha sido tu gracia y que en nosotros no hay nada que podamos decir, Señor, que merecemos. Todo ha sido por tu gracia y tu misericordia. Te adoramos y ahora nos disponemos, Señor, a que usted trate nuestro corazón, que usted hable a nuestras vidas. Y nos disponemos a ello en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a invitarles, mis hermanos, que abran sus Biblias. Lo vamos a hacer en el libro de los Hechos, en el capítulo 14. Y creo que el llamado del Señor para la iglesia en este tiempo es un llamado que algunos pudieran verlo de una manera muy elemental, pero algunos otros puedan verlo como algo necesario. Pero esa necesidad, no algo opcional, sino la necesidad, siempre se dará a conocer cuando hay una perspectiva de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y aquí hay un llamado que me gustaría que usted considerara y hablar acerca de la autoridad de las Escrituras, y en ese caso también propio decirlo, la función y la delegación, si pudiéramos hablar acerca de una autoridad delegada y poder ver la manera como el Señor encargó a los apóstoles poder llevar este mensaje. Como los apóstoles tuvieron esta carga, mis hermanos, de tener el cuidado de la iglesia. Y eso es algo que cada día trae sobre mí mucha claridad, trae sobre mí carga en la llamada iglesia del Señor. Y no solamente hablo de esta localidad, sino el Señor está ensanchando mi corazón en base a la manera como el Señor me ha estado llevando en algunas otras localidades. Y algo que lo escuchaba, pero no lo había vivido, lo creía, pero no lo había vivido, fue aquello que el pastor Raúl Arce siempre lo dice en las conversaciones que tenemos con una connotación ministerial, y es, hay necesidad en la iglesia, él dice. Y esa necesidad, cuando uno ha sido expuesto a la palabra y ha sido expuesto al señorío de Cristo, cada vez viene sobre nosotros esa carga de tener apreciación a lo que es el cuidado pastoral, en lo que tiene que ver el ministerio, y hablar acerca del cuidado que debe tener la iglesia, eso propiamente del pastorado, pero hablar acerca de lo que es ministerio. Entonces podemos ver que tanto en la función que Dios nos haya llamado, si es en los 5 ministerios, si es en un ministerio local, entonces es cuando nosotros hay responsabilidad puesta por el Señor en lo que tiene que ver el cuidado de la iglesia. Por lo tanto, quiero hablarle acerca de algo que tiene que ser muy cuidado dentro de lo que es la iglesia, donde quiera que se encuentre. Y aquí voy a invitarles que ustedes vean la urgencia
captada la convicción que tenía el liderazgo de la iglesia primitiva y el cuidado para la iglesia. Y aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, en el verso 19, dice así: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Verso 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó. No sé si usted vea aquí una transición, hablar acerca de lo que es el Señor, levantando lo que es el liderazgo, pero un liderazgo, mis hermanos, que tiene convicción de transmitir lo que es el legado. Y ahora no solamente los apóstoles, sino ahora los discípulos. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Y aquí vea, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y luego vea el cuidado, el verso 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Un trabajo apostólico, un trabajo que tenía que ver con el envío, estar en esa ciudad por algún tiempo y después ir a otras regiones. Pero que del cuidado de esa localidad, entonces constituyeron ancianos y encomendados todos al Señor. Verso 22, la exhortación, una palabra muy necesaria en este tiempo, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Permanecer es una de las necesidades más grandes que hoy tiene la iglesia del Señor. Permanecer, mis hermanos. ¿Y en qué permanecer? Por lo menos lo más fundamental, mis hermanos, que podemos nosotros ver en Primera de Pedro, y esto es el llamado del Señor a nuestras vidas. ¿En qué permanecer? ¿Asistiendo a la iglesia? ¿En qué permanecer? ¿Trabajando en algún ministerio? La pregunta es: ¿cómo permanecer en la fe? ¿Y cómo es que nosotros podemos permanecer en la fe? Es una palabra fundamental, es una palabra que nos lleva a ir hacia adelante bajo lo que es la permanencia, el fundamento, la cimentación. Y dice Primera de Pedro capítulo 1, verso 22. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Considere obediencia a la verdad. Y aquí nos habla acerca de un propósito por el cual el Señor nos ha comprado con su sangre, y dice que nos ha purificado vuestras almas para una cosa. Todo aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo, por eso es un mensaje de edificación para la iglesia, todo aquel que reconoce que el Señor le ha comprado con su sangre y que el Señor ha limpiado o purificado su alma, es con un propósito: la obediencia a la verdad. Es una palabra fuerte, es una palabra que considero que muchos de nosotros reconocemos esta palabra y de pronto sale el instinto humano, almático, es decir, yo voy a obedecer. Considere solamente esa parte, pero ahora menciona algo más: esa obediencia a la verdad mediante. Eso será mediante el Espíritu. ¿Y para qué? Para el amor fraternal no fingido. El amor no fingido, mis hermanos, y el amor no fingido es lo que puede traer una obediencia real a la verdad. Cuando es un amor nacido del hombre, entonces es un amor enfermizo, condicional. Pero cuando es el amor fraternal,
mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, cuando es el amor verdadero, entonces podemos decir, podemos obedecer realmente. Es una obediencia que nos lleva a la verdad. El verso 23 nos enseña más, porque dice la palabra, sigo leyendo el verso 22, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Nuevamente, ¿cuál es la esencia? ¿De dónde sale todo? Del corazón. Un alma que fue purificada, un alma que mediante la obediencia a la verdad, nosotros encontramos que ese es el resultado de lo que es haber sido purificados, y entonces bajo una obediencia a la verdad permanecer. ¿De qué manera? Bajo un solo amor y bajo un corazón puro. Verso 23, vean, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Permanencia. ¿Y en qué permanecer? En algo que es temporal. ¿Cómo es que podemos permanecer si no es en la palabra del Señor? Seguramente la Biblia, mis hermanos, no permanece para siempre. Nuestros libros, llamadas Biblias, quizás su duración de acuerdo al uso, 3, 4, 5, 10 años. Pero ¿cuántos cambios de Biblia usted lleva? Esto no permanece. Esto se deshoja y podemos ver, necesito otra Biblia. Entonces no hablamos de la Biblia, estamos hablando de lo que es la palabra de Dios. Si alguien quisiera permanecer, ha de hacerlo en aquello que es permanente. Lo del Señor permanece, lo del hombre no permanece. ¿Y qué es lo que permanece? Y llamados a permanecer en la fe, ¿en qué es lo que permanece? Es lo del Señor. Solamente lo del Señor permanece, y aquí es donde nosotros encontramos. La Biblia no permanece para siempre, solo letra, mis hermanos, y esto mata. Pero cuando nosotros vemos que solo la palabra viva, es decir, una persona vive y permanece para siempre, entonces nosotros somos llamados a una cosa, somos llamados a permanecer en la palabra. ¿Cuánto hay de eso? Muchos eslogan que hemos sido expuestos, volviendo a las Escrituras, volviendo a la Biblia, y todo está bien. Pero ser muy puntual y tener claridad en lo que tiene que ver en qué debemos permanecer, y solamente en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque podemos conocer la Biblia. Imagínense el reto que tenemos, por ejemplo, en el instituto. Vamos a enseñarles a usar la Biblia. O vamos a enseñarles a hacerles bosquejos. No es enseñar a hacer un tema, no es enseñar a lo que es un bosquejo, no es enseñar a predicar. La esencia de esto es recibir la palabra y darla. Es recibir la palabra del Señor, escuchar la voz de Dios, no hacer temas, no hacer bosquejos, todo lo que tenga que ver con manejar la Biblia. No. La palabra nos dirige, la palabra nos nutre, la palabra permanece para siempre. Me gusta cómo dice esto, mis hermanos, esta parte. Dice que vive y permanece para siempre. Verso 24 dice, porque toda carne es como hierba. Eso no permanece. Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Cómo permanecer en este tiempo si no es a través de la palabra del Señor? No énfasis, no doctrinas, no movimientos. Es mantenernos en lo que es la palabra del Señor. Lo único que puede llevarnos a la permanencia es lo que permanece para siempre, y es la simiente santa, es la palabra del Señor que vive y permanece para siempre. 25 me gusta cómo dice la versión en el portugués, porque dice la versión 60 en el castellano, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La versión en portugués dice, y esta es la palabra que fue evangelizada.
De esa palabra es donde nosotros hemos recibido, y aquí es donde nosotros podemos ver que permanece la palabra del Señor. Vaya conmigo a lo que es de dónde viene esta palabra también. En su contexto vamos a ir a lo que es el profeta Isaías en el capítulo 40. Y aquí en el capítulo 40 es una palabra que fue enviada en este tiempo con un propósito, consolación. Es una palabra que consuela. La cualidad, la característica, la potencia, lo que hoy se oró en la adoración, y es el poder de Dios. ¿Quién podrá ante el poder de Dios? Y en Isaías capítulo 40 es una palabra que fue enviada a la consolación. Es una palabra que fue enviada y que es enviada a nuestras vidas en los momentos más difíciles. Pero vea lo que dice Isaías 40, consolaos, verso 1. Y eso solamente a través de una relación con la palabra. Solamente eso lo proporciona un padre a su hijo. Y cuando nosotros encontramos esa permanencia, entonces cualquier circunstancia podemos nosotros echar mano del Consolador. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice, ¿quién dice? Vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Y aquí es donde esta palabra está dirigida a un lugar especial. Por eso, ¿de dónde sale esa palabra? De un corazón puro. ¿De dónde sale esa palabra? De un amor no fingido. Y ahora, cuando nosotros encontramos, háblale a dónde va dirigida la palabra, al corazón. Tenga cuidado con su corazón. Tengamos cuidado con nuestro corazón. Y a partir de aquí, vea la parte, mis hermanos, en la cual, como a manera de un paralelo, podemos ver lo que permanece para siempre y lo que no permanece. Y aquí una palabra que va dirigida al corazón. Y vean, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. ¿Quién puede hacer eso? Solamente la palabra, que de doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Verso 3. El verso 3, mis hermanos, ¿por qué las personas tienen que reflexionar en su andar? ¿Por qué la iglesia tiene que hacer diariamente, semanalmente? Sería diariamente. Pero ¿por qué tenemos que meditar en nuestros caminos? ¿Por qué es que nosotros tenemos que reflexionar acerca de nuestro andar diariamente? De manera congregacional, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. Pero esto no es de iglesia, esto es de una vida personal. La pregunta es, ¿por qué las personas tienen que reflexionar en su andar? Vean, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. ¿Por qué tenemos que reflexionar diariamente acerca de nuestro andar? Porque estamos preparando camino a Jehová. Preparad camino a Jehová. Y vean, enderezar la calzada en la soledad de nuestro Dios. Y a partir de aquí, mis hermanos, vean, de la misma manera que nos preparamos para la venida de los últimos tiempos, no dando por hecho, sino haciendo énfasis de que amamos la venida del Señor, la segunda venida, que de esa misma manera nosotros podamos ver la necesidad de escuchar la palabra del Señor y permanecer en ella siempre. No los domingos, no en el instituto, no, siempre. ¿Por qué? Verso 4, todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. ¿Por qué tenemos que tener cuidado de nuestras vidas, de nuestro andar, mis hermanos? Porque seguramente hay cosas que necesitamos enderezar. Nuestros caminos tienen que ser enderezados, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Seguramente en el verso 4, todo valle está alzado, hablando acerca de aquello que sale por la naturaleza humana. Es soberbia, enaltecimiento,
lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Todo eso es propio del ser humano. Todo eso, mis hermanos, ¿dónde se encuentra lo áspero? ¿Dónde se encuentra lo torcido? ¿Dónde se encuentra en lo alzado? No en Cristo, no en Cristo. Él es santo, Él es justo y recto. Y aquí es donde nosotros somos nosotros. Por ello es que necesitamos permanecer en la palabra del Señor día a día. Día a día. Les he comentado mi inconformidad y mi problema en lo que tiene que ver con el liderazgo cuando se necesita compartir la palabra. Por urgencia, por algún imprevisto, por alguna otra necesidad, y entonces alguien tiene que compartir la palabra del Señor. Hablando de ministerio, no estoy preparado. Me hubieras avisado con tiempo. Si estuviéramos en el día a día, siempre tendremos una palabra del Señor, porque no es para predicarla, es que Dios dice a mi vida, que Dios está tratando conmigo. Y me gusta la expresión que toman algunos que nos dirigen, y es lo que el Señor ha estado mostrando a mi corazón. Claro, porque no predicamos para los demás, no nos preparamos para... No, para mi corazón. Y entonces vea, diariamente necesitamos, esto no es del domingo, esto no es para ministerio, esto es, necesitamos que lo torcido, que lo alzado, que lo áspero que hay en nosotros pueda ser allanado, y solamente permaneciendo en las Escrituras. Avanzo. Verso 5, por eso nos preparamos, por eso debemos meditar en nuestros caminos, y se manifestará la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente lo verá. ¿Qué es la necesidad de esta ciudad? ¿Y qué es la necesidad de las naciones? Pronunciado propiamente en el Evangelio de Juan. Los griegos quisiéramos ver a Jesús. Y entonces manifestar esa gloria, ¿dónde estará? En su pueblo. Toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado, porque es una palabra que sale de la boca de Dios, porque es el hálito, es una palabra de vida. Permanecer en la palabra, permanecer en lo que es la palabra, eso es, mis hermanos, lo que va a traer sobre nosotros permanencia. Entonces vea la necesidad de estar leyendo las Escrituras, pero escuchando la voz del Señor. Y entonces vea el verso que sigue: voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Y ahí está lo temporal, ahí está lo que no permanece. ¿Y qué es lo que no permanece? Yo. Si hemos sido llamados a la permanencia, número uno, mis hermanos, tengo 3 puntos, pero es permanecer en las Escrituras, permanecer en la palabra del Señor. Termino de leer el verso 6, que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Es decir, bajo la unción de esa palabra, bajo el Espíritu de Dios, entonces, mis hermanos, la hierba se marchita. Solamente con la palabra del Señor el hombre dejará de ser el protagonista. Solamente a través de la palabra del Señor esa gloria se va a marchitar. Y entonces, ¿por qué? Porque es la manifestación de la gloria de Dios. Porque estamos hablando de lo que es, se manifestará y toda carne juntamente lo verá. Eso es nuestro propósito. Les dije obediencia a la verdad. ¿Sabe que algo me ha impresionado en las Escrituras en esta semana? Y ha sido Romanos. Yo sé que lo hemos leído varias veces, vaya conmigo. Romanos en el capítulo 7. La obediencia no es del ser humano. No sé cuántas mamás le puedan decir, o papás le digamos a nuestros hijos, ¿por qué no eres obediente? ¿Alguno se identifica? Oye, pero ¿cómo te cuesta tanto obedecer? Escuche, el obedecer no es del hombre. El obedecer no es de nosotros. Y otra vez, la razón de permanecer en las Escrituras, ¿por qué? Dice Romanos en su capítulo 7, dice el verso 18, bien puntual: yo sé que el mí, esto es el mi carne, no mora el bien, porque el querer está el mí, pero no el hacerlo. Y entonces corazonada, y entonces yo quiero. Y entonces cuando alguien confía en la carne, en la hierba, cuando alguien confía en una gloria y dice, no, yo sí puedo mantenerme,
No, yo sí puedo con ese pecado. No, yo sí puedo con esa tentación. No, yo sé que, déjalo, yo puedo. Mis hermanos, el querer está en nosotros, pero así como está el querer, está el pecado, dice el verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer está en mí, pero el hacer no es de nosotros, el hacer es del Señor. Y entonces por su palabra es que nosotros podemos ser obedientes. Por su palabra, por su simiente, por su vida en nosotros, Él puede hacerlo en nosotros. Y entonces, obedientes a la verdad. ¿Cómo permanecer obediente a la verdad? Solamente por la palabra del Señor. Ahora, devuelva algunos capítulos. Capítulo 5, nada más una hoja. 5, verso 19. En el 5:19, vean lo que dice Romanos. Porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia ¿de cuántos? Ese es el que habita en nosotros. Él es el obediente. En Él está la obediencia. Permanecer en las Escrituras. Por eso cuando hay rebelión, cuando hay problemas en el hogar, por eso cuando hay discusiones, es una falta de Cristo. Pero no solamente es decir, pero si ya lo recibí. No, es una vida que ha perdido la comunión con la palabra. Es una vida que ha perdido comunión con las Escrituras. Le invito a que haga un ejercicio todas las noches y vea la dinámica que tuvo el día, fuera y dentro de la familia, y usted encontrará que si hubo problemas, usted tenga un indicativo. ¿Qué lugar tuvo hoy el Señor en este lugar, en esta vida, en mi vida o en aquella que hizo el problema? ¿O qué lugar tuvo la palabra del Señor en esa vida? ¿Dónde ubico su Biblia? Si fuera mi esposa, mi esposo, si fuera mi hijo, mi hija, si fuera mi padre, mi madre, ¿dónde ubico su Biblia? Y si no es la palabra del Señor, no celulares, no devocionales, sino permanecer en las Escrituras, permanecer en las Escrituras. Y cuando alguien permanece en esta palabra, mis hermanos, que ya dije no es Biblia, en esta palabra, pero aquí la leemos, la obediencia solamente es de uno, de la palabra de Dios, del que vive y permanece para siempre, de aquel que hemos recibido. Y vea, la obediencia es solamente de uno. Y dice la palabra, termino de leer, así también por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos, por un solo obediente, y eso solamente es el Señor. Entonces imagínense el riesgo que corremos, no, yo sí puedo. No, hoy sí la hago sin tener comunión con la palabra. No. Por eso uno de los problemas fuertes que tenemos en los ministerios es que no hay comunión con las Escrituras, no hay comunión con la palabra del Señor. Pudiera hablar de la función que cualquiera, levantar una silla, tocar un instrumento, pero esa vida tiene que tener rendición a lo que es la palabra del Señor. ¿Por qué? Filipenses capítulo 2. Verso 5. Y aquí se confiesa con la boca, amén, pero se vive en los corazones, se habita en los corazones. Y aquí es no de labios solamente. Filipenses en su capítulo 2. Y vean lo que el Señor expresa en su palabra. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, por sobre todas las cosas, mis hermanos, cuando seamos puestos en una prueba, en una adversidad, en algo contrario, nosotros encontramos en Pedro que dice que la prueba tiene que ser hallada en alabanza. Y aquí es donde nosotros podemos ver, no simular, no un Moisés que mata al egipcio y lo entierra y al otro día como que no pasó nada. ¿Sí? Hasta que alguien lo descubre. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante
a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Es decir, que en la condición de hombre es haciéndose obediente. ¿Por qué? Porque si no estamos obedientes a la verdad, el verso con el cual iniciamos, es la purificación de nuestras almas, es para la obediencia a la verdad, por la permanencia en la palabra. Y aquí es el Hijo, donde lo encontramos, mis hermanos, es obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Y en dónde es? Haciéndose obediente. ¿Por qué? ¿Por qué haciéndose obediente? Porque en carne Él, igual que nosotros, no había obediencia. Pero eso suena demasiado fuerte. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. Amén. Nunca pecó. Fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Pero a qué se debe? Permanecer en la palabra, permanecer en el consejo del Señor, en el secreto de Jehová, y entonces haciéndose obediente. Porque la obediencia no es de nosotros, la obediencia no es de la carne. La carne, mis hermanos, se marchita, su gloria se marchita. La importancia de permanecer en las Escrituras, la importancia de permanecer en la palabra. No haciendo temas, no, buscando qué me dice el Señor, qué está trayendo sobre mi vida el Señor. Verso número 9, y vea: por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria ¿de quién? De Dios Padre. Mis hermanos, el reconocimiento de que el Señor es el dueño de todas las cosas. ¿Por qué? Importante, mis hermanos, que nosotros podamos cuidar nuestro corazón con la palabra del Señor, permanecer en la palabra del Señor. Vea esto trágico, esto que ni me gustaría verlo, pero hay que verlo. Principio satánico, por eso no me gustaría verlo. Ezequiel capítulo 28. De corazón puro, dice Pedro, el apóstol Pedro, de un amor no fingido, de un corazón puro, y todo eso para la obediencia a la verdad. ¿Y cómo hacerlo? Permaneciendo en las Escrituras. La obediencia no es de nosotros, la obediencia es de Él. Y el llamado es ese sentir, haciéndonos obedientes, la participación de cada uno de nosotros. No solamente en la parte de confesarlo con la boca, sino vivirlo. No solo en la parte de yo confieso, sino es la vivencia, la vida en el Señor. Aquí vean esto: todo hombre que no obedece al Señor se convierte, mis hermanos, en un Dios. Todo hombre, todo cristiano que no obedece a la palabra del Señor, que no se hace obediente a la verdad, se convierte en un Dios. Y ve aquí es Ezequiel capítulo 28, y dice el verso 2: hijo de hombre, no hijo del hombre, del no, hijo de hombre, carne y sangre, porque el hijo del hombre solamente mi Señor. Pero aquí hijo de hombre, o sea, carne. Di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció, ¿qué? Tu corazón. Un hombre que no obedece al Señor, todo hombre que no obedece al Señor se convierte, mis hermanos, en ese momento en un recipiente para todo lo que es los principios satánicos. Pero cuando nos sometemos a la voluntad de Cristo, Él es Dios. Pero cuando nos sometemos a su verdad, Él es Dios. Cuando nos sometemos, mis hermanos, a su palabra y hay obediencia, entonces Él es el Señor. Y vea cómo sigue diciendo: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú. Pero ¿en dónde radica que éste se haga Dios siendo un hombre? En su corazón, y en un corazón en el cual, mis hermanos, no fue cuidado. Un corazón, y aquí no sé cuántos de ustedes no, esto es demasiado.
Pero estamos hablando de hombre, estamos hablando de carne, estamos hablando que lo que vive y permanece para siempre es el Señor. Estamos diciendo que lo que vive y permanece para siempre es la palabra, Él es Dios. Y entonces has puesto tu corazón como si fueras Dios, como si pudieras dirigir las cosas. Has puesto tu corazón como diciendo, yo puedo. Has puesto tu corazón como diciendo, yo no necesito de la cruz, yo no necesito de la palabra. Mis hermanos, cuando alguien corre en ese desenfreno, es potencialmente un instrumento satánico. Yo sé que esto suena muy fuerte, pero cuando nosotros encontramos que la palabra del Señor, la obediencia no es de nosotros, y cuando permanecemos en la palabra del Señor, vea qué fue lo que pasó en la rebelión de Coré. Dejaron de ver al Señor. ¿Y acaso solamente por Moisés el Señor ha hablado? Quizás no puede hablar. Perdieron lo que era la fuente. Ahora avanzo y vea un devocional. Un hombre que tenía devoción, un hombre que tenía una comunión con el Señor fuerte. Es no digo codiciable, es un grado de comunión, un gigante espiritual, por decirlo así, que el Señor lo usó de una manera muy fuerte para su tiempo. Y de qué manera esa vida que hasta hoy el Señor nos ha bendecido con esa vida. Y vean el Salmo 86, para que nosotros podamos ver vidas que estuvieron siempre delante del Señor. ¿Y quién es este personaje? David. Ahora vea lo que me gusta, cómo lo pusieron en los títulos arriba del capítulo 86. Vea lo que dice: oración pidiendo la continua misericordia de Dios. La continua misericordia de Dios. Todo empieza con: inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Verso 1. No sé qué tipo de comunión tengamos con el Señor en base a lo que es la permanencia. Pero cuando nosotros leemos, por lo menos el diario de este hombre, y la manera como pronunciaba la oración, llegamos al verso 14. Y vea, ¿quién es el príncipe de los soberbios? Es fácil ver cuando una vida no tiene comunión con el Señor. Su mirada, su porte, la manera como Y esto, mis hermanos, no es, estoy hablando de un juicio condenatorio. Estoy diciendo es cuando alguien tiene apreciación espiritual y tiene discernimiento de dónde está el Señor y dónde no está. ¿A qué me estoy refiriendo? A la iglesia del primer siglo. Y le reconocían que habían estado con Jesús, aunque eran personas del vulgo. Se nota cuando alguien tiene al Señor. Y también se nota cuando alguien no tiene al Señor, cuando alguien pierde este grado de comunión. Y vea lo que dice el verso 14: oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de violentos ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Y ya lo dice todo. Es decir, considere los enemigos que se levantan, orgullosos, violencia e impiedad. Y aquí cuando veo esto, mis hermanos, la necesidad de permanecer en las Escrituras, porque vean cómo se puede levantar la soberbia en nuestros corazones. Los soberbios se levantaron contra mí. La conspiración de violentos han buscado mi vida. ¿Y cuál es la raíz de todo eso? No te pusieron delante de ti. Verso 15: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, mírame y ten misericordia de mí. Da poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Ese no es David. Cristo en nosotros. Que sea guardado el hijo de tu siervo, de tu sierva, que sea guardado. Todo esto es Cristo. ¿Y por qué?
tenemos nosotros que guardar, mis hermanos? Proverbios capítulo 4, verso 23. Proverbios 4, 23, una palabra muy fundamental, muy elemental, que quizás para algunos de ustedes sea recordatorio, pero esto es seguridad para el pueblo del Señor, esto es cuidado. Vean ahora Proverbios capítulo 4 y dice el verso número 23. Sobre toda cosa. Oye, pásame lo que está mero arriba. ¿Dónde? Mero arriba. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Qué hemos recibido? Sino esa simiente incorruptible, esa palabra de Dios. Hay que estar guardando el corazón. ¿Y cómo? Estando siempre permanencia delante de la hora. ¿Cómo es que se guarda el corazón? Regrese al verso 20. Y el verso 20, hijo mío, está atento a mis palabras. Es la manera como se puede guardar el corazón. De otra manera no se guarda el corazón. Entonces vean la necesidad que tenemos de guardar el corazón. Muchos de ustedes, mis hermanos, han sido alentados en tiempos de crisis y puedan ver, digo que muchos porque lo veo de una manera generalizada en mi vida y en toda la iglesia, en los tiempos en el cual, mis hermanos, antes del quebrantamiento está la soberbia. Estoy diciendo vidas quebradas, vidas, mis hermanos, que venimos delante del Señor, ten misericordia de mí. ¿Y qué le antecede esa caída? Algo de soberbia, y es, me alejé del Señor. Y es, la verdad es que no tenía ninguna comunión. Iba a la iglesia, pero no tenía comunión con el Señor. ¿Cómo se guarda el corazón? Verso 20, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se apresure, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. La pregunta es, ¿y de qué me está librando esta medicina? Si la tengo que tomar a diario, no sé cuántos de ustedes ya han entrado en la disciplina del Señor en lo que tiene que ver el cuerpo, y es, si no te tomas esto diariamente, entonces, si no comes esto diariamente, entonces, no sé cuántos de nosotros estemos bajo una dieta, bajo un medicamento que diga, yo necesito esto, yo necesito no apartarme, necesito permanecer en esto, porque guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué? Mis hermanos, son medicina a tu cuerpo. Bueno, el Salmo 19 lo dice perfectamente. La necesidad de ser librado de algo. Le dije que si hablamos acerca de principios satánicos, estamos hablando de algo más sutil, mis hermanos, que una misa satánica, que un rito satánico. Mucho más sutil que leer un libro de demonios, mucho más que ver una saga, una serie que tenga que ver con el ocultismo, mucho más que eso. ¿Qué es mucho más que eso? Un corazón, mis hermanos, y vean lo que dice aquí en el Salmo 19, dice el verso 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién? En esa semana platiqué con Betty y me decía la manera como experimentó la manera de el Señor sacar algo de su corazón, pero que estaba escondido completamente. Eso me impactó. Porque cuando nosotros, mis hermanos, podemos ver todo lo que se esconde en este corazón, aquí dice pecado, dice errores, pero es ¿quién podrá entender sus propios pecados? Un error. ¿Quién podrá? Y entonces vea, me gusta cómo lo dice, ¿quién podrá entender el número de atrocidades de sus pecados? Verso 13, y aquí viene peor que todo lo que mencioné. Preserva también a tu siervo ¿de qué?
de la soberbia, las son muchas. La manera de vestir, la manera de hablar, la manera de mirar, la manera de tratar a los demás, la manera de conducirme. Las soberbias, humillación, abnegación, obediencia, haciéndose obediente. ¿Y cuál es el sentir? Siendo Dios, se humilló. Imagínense. Y el otro, siendo hombre, se exaltó. De las soberbias, y vea lo que dice, que no se enseñoreen de mí. Señoríos. Cuando esto se enseñorea de nosotros, mis hermanos, para quitar eso. Ayer vimos un drama. Ahí le están quitando, ¿verdad?, lo que le sobra y le duele. A un hombre, Dios le está quitando eso. Yo creo que esto es algo difícil de quitar, mis hermanos. Es algo que se necesita la palabra del Señor, el trato, que todo monte alzado se baje, que todo lo áspero se allane, que todo lo torcido se enderece. Somos nosotros y solamente la palabra del Señor podemos permanecer con ella. Vean lo que dice: tu siervo es además amonestado con ellos. Verso 11, en guardarlos hay grande galardón. Al verso 13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de grande rebelión. El Señor nos ayude. Su meditación, si su meditación no es agradable, entonces damos paso a la rebelión. Si no hay, mis hermanos, lo que es ser limpio de grande rebelión, entonces hay doblez, entonces hay hipocresía, entonces no es un amor sincero, sino es un amor fingido. No es un amor sincero, es un amor fingido. Si no somos libres de esto, ¿y quién lo hace? La palabra del Señor. Son tres cosas. No voy a terminar, pero le invito a que considere Lucas ahora, permanecer en la palabra. Solamente vamos a ver dos, no tres. Permanecer en la cruz de Cristo, permanecer en el discipulado. Aquí Lucas, en su capítulo 19, Lucas en su capítulo 14, discipulado. Discipulado no es una lección de 4 series. Discipulado no son 6 meses en un instituto. Discipulado no son 10 lecciones. Discipulado es estar en la escuela de Cristo. Discipulado es matricularnos y estar siendo enseñados por el Señor. Discipulado es conocerle a Él. Y vean 14, verso 15. Grandes multitudes iban con Él, multitudes. Esto no es para las multitudes. Esto no es para las multitudes. Y aquí grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser. ¿Por qué? El que no lleva su cruz. Mis hermanos, permanecer en la cruz de Cristo, permanecer en una vida crucificada, permanecer en una vida abnegada, permanecer con Cristo, estoy juntamente crucificado. No me bajé de la cruz. No, estar allí. ¿Por qué? Porque cómo ser librados de gran rebelión y gran soberbia. Y entonces es
si aquí en esto no habita la obediencia y el hacer el bien, entonces esto tiene que morir. Y cuando alguien permanece en la cruz del Calvario, cuando alguien permanece con Cristo juntamente crucificado, vea, ¿qué gana? Ser un discípulo. Quiero que usted vea con mucha atención porque esto me impactó mucho. Ayer, en esta semana que lo vi. Verso 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿no qué? ¿Qué pierdes si tú no estás permanentemente en la cruz crucificado? ¿Qué pierdes? Dejas de aprender, dejas de conocer. No puedes ser discípulo. No vas a conocer a tu Dios. Imposible conocerlo a Él. ¿Por qué? Porque no puedes ser discípulo. Bueno, me vas a sacar de la escuela. Tú solo te sacas. Cuando alguien no permanece en el discipulado, en la cruz de Cristo, entonces nosotros encontramos, mis hermanos, no puedes aprender, no puedes ser un discípulo. Un analfabeto espiritual, líbrenos el Señor. El llamado es conocerle a Él, el llamado es venir delante de Él. Y Filipenses, mis hermanos, Filipenses, permanecer en la cruz de Cristo, permanecer en la vida crucificada, permanecer en la vida que es del Señor, no es la vida de nosotros, es la vida de Cristo. Y cuando alguien permanece allí, mis hermanos, cuando alguien permanece en la palabra y cuando alguien permanece, mis hermanos, en lo que es la cruz de Cristo, entonces ahí es donde nosotros podemos ver, estamos siendo tratados y transformados por el Señor. Aquí, considere vivir fuera de la cruz. Considere estar fuera de la cruz, vivir separado de la cruz de Cristo. Y aquí, Filipenses capítulo 3, y dice el verso 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Bueno, imíteme a mí, hermanos, así como yo hago, levanten la mano. No. Si usted ve, Pablo se hace a un lado y dice que seamos imitadores, mirando, dice, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis. ¿En dónde? Está dentro de nosotros. Es aquel que es obediente, aquel que es abnegado, aquel que se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Verso 18. El Señor nos libre, mis hermanos, porque por ahí andan, ¿cuántos? Muchos. Lo tengo subrayado. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, y esto, ¿cómo se dice? Líbrame de las soberbias, líbrame de la gran rebelión. No sé si lo diría, Señor, líbrame, o estaba en un sentido, y aquí el sentir de Cristo, ahora en Pablo, llorando. ¿Por qué se llora? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Jerusalén, Jerusalén. Jesús lloró al ver la incredulidad, aún de los propios, hablando acerca de la resurrección. Y ahora vean, un motivo de lloro, de súplica, de ruego. Dice, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos ¿de qué? De la cruz de Cristo. No, esto lo vemos ya, sé que siempre lo vemos afuera, y lo vemos afuera en la parte de alguien que trae la cruz invertida, o lo vemos aquí en una falsa doctrina, decir, no, estos son enemigos de la cruz, o porque nos hicieron un feo, decir, estos son enemigos de la cruz, o porque no nos recibieron un folleto evangelístico, son enemigos de la cruz. No. Es dentro de nosotros cuando alguien dice morir. No, hay que vivir la vida.
O cuando alguien, no, por eso Dios nos bendijo, para que podamos disfrutar todo. Amén, amén. Pero cuando hablamos acerca del sentir de Cristo, cuando hablamos acerca de la vida crucificada, entonces hay quienes son enemigos de la cruz. Ahora, el verso que sigue lo dice claramente, ¿quiénes son los enemigos de la cruz? Vea cómo esto es mucho más. Porque estar alejados de la cruz da paso a la vida natural. Es decir, aquí se hace todo. Vean lo que dice el verso 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es ¿quién? El vientre, y cuya gloria es su vergüenza. Y aquí, que solo ¿qué? Piensan en lo terrenal. ¿Quiénes son los enemigos de la cruz? Los que no están a favor de las cosas del Señor, sino es todo lo que es terrenal. Escuche, todo lo temporal. Escuche, todo lo que no permanece, solamente permanecer en el Señor. Voy terminando, mis hermanos. Verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, en el cual, mis hermanos, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Una gloria de vergüenza en lo terrenal, contrario, una gloria celestial. Vean, la gloria suya, la gloria de la tierra es vergüenza. Más que la gloria celestial es la que estamos aguardando, la esperanza por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, mis hermanos, Él es Dios y nos ha dado una vida indestructible. Me gustaría que hoy pudiéramos considerar, mis hermanos, la necesidad de permanecer en la palabra, permanecer en la vida en Cristo, en la vida crucificada, permanecer último en el señorío de Cristo. Él es nuestro Dios. Y solamente los dejo con un pasaje en este tercer punto, y es en qué tenemos que permanecer, mis hermanos. Permanecer en lo que es la palabra del Señor, permanecer en lo que es la vida de Cristo, permanecer en su señorío. ¿Por qué? Vea lo que dice segunda de Pedro, capítulo 2. La necesidad, con eso termino, tercer punto, no elaboré mucho el segundo ni el tercero, pero el Señor traiga sobre ustedes convicción, el Espíritu Santo traiga sobre ustedes lo que hemos dicho, es obediencia a la verdad. Fuimos entregados a esa doctrina, fuimos entregados, mis hermanos, a lo que es esta palabra, y vean lo que dice aquí, segunda de Pedro capítulo 2, verso 1. Quiero que me acompañen en la lectura. Aquí en esta porción terminamos. Prepare su corazón para dar respuesta al Señor en lo que tiene que ver la permanencia. Capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como pasado, futuro. Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Negará al Señor? ¿Negar al Señor que lo rescató? Piensa en la sutilidad de negar al Señor que nos rescató. ¿Y en qué momento negamos nosotros cuando lo hacemos nosotros? No, es que yo estudié por eso. No, es que yo ayuné 40 días y oré tanto tiempo y por eso recibí esto. Todo ha sido por gracia. Todo bajo la misericordia del Señor. Negar, verso 2. ¿Y qué? Y pocos, verso 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, que te pongan a ti a la venta. Si para nosotros nos pone de nervios la trata de blancas. Si para nosotros algo desagradable y que rechazamos es la trata de niños,
de niñas, las venden. Y en este caso no difiere mucho de lo que pasará en ese tiempo si no permanecemos en la verdad, si no permanecemos en la obediencia al Señor, si no permanecemos en la vida de Cristo, si no permanecemos en su señorío. Verso 3, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y verso 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que, siguiendo no al Espíritu, siguiendo a la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, llamados a permanecer. Él es el Señor. Nunca despreciar el señorío. Nunca, está bien, pero tú hiciste algo. No. Él es el Señor. A Él la gloria y la honra. Y entonces en todo esto, mis hermanos, les puedo encomendar al Señor, y que de esta manera el Señor traiga sobre nosotros cuidado de la vida espiritual, y que podamos de alguna manera escuchar el llamado del Señor, y es la permanencia. Permanezcan fieles al Señor, como diciendo, mis hermanos, estamos firmes en el Señor. La necesidad de la firmeza en este tiempo, la necesidad del fundamento, la necesidad de no dejarse mover, y todo esto por la palabra del Señor. Todo esto permanecer, mis hermanos, en esa guianza que es la palabra y el Espíritu, en esa permanencia que tiene que ver con lo que es, mis hermanos, la obra del Señor, en lo que tiene que ser la vida de Cristo. Y número 3, permanecer en su señorío, y de esa manera encomendar la vida de la iglesia. Oremos. Padre, muchas gracias, Señor, por tu verdad en tu palabra, y gracias porque has tenido cuidado de nosotros y nos has dado la salvación eterna. Gracias por tu obra en la cruz del Calvario, y gracias por todo lo que haces, Señor, en este tiempo, advirtiéndonos, exhortándonos a lo que es la permanencia en la fe, la permanencia en tu palabra, Señor. Y ahora, Señor, solamente queda encomendar nuestras vidas a ti, encomendar nuestras vidas, Señor, a tu propósito, a tu voluntad soberana, y que de esa manera usted haga en nosotros, Señor, como ha decidido. Estamos dispuestos, Señor. Señor, no olvidamos que se trata de un servicio espiritual. Los que en espíritu servimos y no nos confiamos en la carne, en nada tenemos confianza en nosotros mismos, sino solamente en ti. Líbranos, Señor, del extravío. Líbranos, Señor, de estar ignorantes, Señor, de lo que es tu palabra diariamente. Líbranos, Señor, de lo que es despreciar tu señorío. Trae tu vida en nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.